Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? Dicen que en San Albero todo se escucha dos veces. Una en la plaza y otra en la iglesia. La plaza hace ruido, exagera, juega al teléfono roto. La iglesia, en cambio, devuelve lo mismo pero más hondo, como si los muros hubieran aprendido a cuidar las palabras antes de soltarlas al aire otra vez. La primera vez que Nico me dijo tranquilo, yo conduzco, pensé que se refería al coche patrulla. Tardé semanas en entender que hablaba de otra cosa, de la manera en que se puede llevar una noche sin que te lleve por delante. Éramos compañeros de guardia en la misma comisaría de barrio, turno de tarde-noche, esas horas en las que la ciudad es un rumor de persianas, motos y conversaciones a media voz. Yo me llamo Alex, y si tuviera que resumirme diría dos cosas: sé escuchar a la gente cuando está al borde, y me cuesta escucharme a mí cuando ya crucé el borde hace rato. Con Nico hice pareja por azar. El jefe de unidad movió fichas para cubrir bajas y nos tocó juntos el turno 17, un viernes en el que el aire amenazaba lluvia pero no cumplía. Me fijé en sus manos cuando llenó los partes. Dedos largos, escritura clara, cero teatralidad. Llevaba el pelo corto, la barba recién nacida, la mirada de quien no necesita hablar alto para que le oigan. Conmigo fue amable, sin el ritual del macho bromista que a veces sobra en vestuarios. ¿Listo?, preguntó, al abrir la puerta del patrulla. Listo, respondí, y me acomodé el cinturón. Las primeras horas fueron el curso acelerado de cualquier pareja nueva. Un aviso por música alta que se resolvió con diálogo y sentido común, un choque leve con intercambio de seguros, una discusión de portal que al final era cansancio y celos mal traducidos. Nico hacía fácil lo difícil. Tocaba el timbre con respeto, presentaba el motivo de la visita sin levantar defensas, y cuando se hacía silencio decía la frase exacta para que el otro respirara. Yo, que tengo más impulso que método, me dejé llevar por su ritmo. Tú entras cuando haga falta, me dijo en un descanso, al borde de la plaza. No necesitamos los dos a la vez en todas las frases. Si yo empujo, tú sostienes. Y al revés. Era un pacto más que una instrucción. Y funcionó. El rumor de la calle nos llevó de tienda en tienda, de llamada en llamada. Hacia las 10, nos tocó un servicio en el Paseo del Río. Un hombre que había perdido a su perro. No era broma. El perro llevaba medicación. Encontramos al animal a 3 calles, asustado bajo un coche. Nico se agachó despacio y le habló con voz de siesta. El perro salió. El dueño lloró como quien encuentra una parte de sí. En la libreta, intervención 43, perro. Escribí la palabra con una sonrisa que no entraba en el parte. La guardia tiene sus ritos de supervivencia. Uno de ellos es el café de las 23:15 en el bar que cierra tarde. Nico pidió descafeinado. Yo, el normal que me pone la cabeza a 100 pero me regala el falso alivio de estar a cargo. Nos sentamos en la mesa más discreta, de espaldas a la televisión. Hablamos de fútbol 2 minutos para sacarnos el uniforme de encima, y enseguida volvimos al idioma en el que nos reconocíamos, el de la gente. Lo del portal de antes, dije. Te escuché decir nadie va a ganar hoy si subimos la voz. Porque es verdad, contestó. A veces la victoria es que no pase nada. Me miró. No venimos a tener razón. Venimos a que la razón sirva. Me gustó la frase. Me gustó más como la habitaba. Salimos con la noche más asentada. En la emisora, un aviso, una pequeña reyerta a 2 barrios. Conducimos sin sirena. No hacía falta. Llegamos, pacificamos con método y presencia. Al terminar, el jefe de patrulla nos felicitó por radio. Nico, ya con el cinturón abrochado, me guiñó. Puntito para la tabla de buen oficio. ¿Existe eso?, pregunté. En mi cabeza,
dijo. No se cobra, pero te deja dormir. Hubo un rato de calma. En esos ratos la ciudad entra por la ventana como un animal manso. Nico puso la radio muy bajo, una emisora de madrugada donde un locutor habla como si no quisiera despertar a nadie. Contaban historias mínimas. Una panadera de barrio, un hombre que coleccionaba relojes viejos, una señora que buscaba la canción que bailó en su boda. Yo miré su perfil y sentí, sin querer sentirlo aún, esa punzada de estar bien entre dos luces, entre la certeza de que afuera todo seguía girando y la tranquilidad de no tener que demostrar nada. Respiré hondo para esconderlo y fallé. Nico me miró medio segundo, como quien mira una sombra nueva en una pared conocida, y volvió a la carretera sin decir nada. Nuestra segunda guardia juntos fue distinta. Aguacero. La lluvia cambia la ciudad y el ánimo. Dimos bolsas de plástico a quien no tenía paraguas, ayudamos a empujar un coche que no arrancaba, atendimos a un hombre mayor que resbaló en la entrada de su portal. En todas, Nico movía el cuerpo primero y el orgullo después. En uno de esos servicios, una mujer joven nos miró con recelo, como si esperara prepotencia. Nico se agachó a la altura del señor mayor, preguntó con suavidad, y el recelo se volvió gratitud. ¿Cómo lo haces? Le pregunté de vuelta al coche. Pienso en mi abuelo, dijo. Y en no convertir el uniforme en una pared. Yo también tengo un abuelo que me enseñó a no romper puertas cuando bastaba con tocar. Pero en mí, ese aprendizaje convive con una sombra de defensa, el miedo a que me tomen por blando. Me di cuenta de que al lado de Nico esa defensa sobraba. Agradecí en silencio. El agua nos empapó turnos, calcetines, paciencia. En la comisaría, de vuelta a mitad de noche para un trámite, el olor a café y plástico mojado se pegaba a las paredes. Lola, la compañera de ventanilla, nos ofreció toallas. Nico, con ese humor que no alardea, le dijo: «Nos ponemos guapos para que el parte salga bien». «Guapos ya venían», replicó Lola. «Lo que necesitan es secarse la cabeza». No supe si lo decía por el pelo o por otra cosa. Miré a Nico. Él evitó la broma fácil, me dio una toalla y me rozó el antebrazo apenas. Un gesto mínimo, pero lo sentí. Me dije que estaba cansado, que la lluvia confunde, que el cansancio ablanda. Me dije que éramos compañeros, que el respeto es la ley primera, que lo nuestro era trabajo. Me lo dije muy bien dicho. No me creí del todo. La rutina con Nico se convirtió en escuela. Aprendí a no dejarme arrastrar por las urgencias falsas, a sostener el silencio cuando alguien llora y no hay frase que cure, a hablar con claridad sin humillar. Él aprendió de mí a leer los gestos veloces de los chavales que vienen con prisa y vergüenza, a anticipar una bronca con humor, a entrar en una tienda sin que el dependiente sienta que trae problemas. Era un intercambio limpio. Y en medio, la guardia, con su combinación de cansancio y gratificación que no sabe explicar bien quien no la ha olido. Una noche, cerca de las 2, nos tocó cubrir a una patrulla que se quedó sin coche. Volvimos a la comisaría a por el de reemplazo. En la sala de descanso había 2 compañeros viendo un partido repetido. El microondas zumbaba, la cafetera reposaba como un animal que ya dio todo. En ese descanso ocurrió el primer temblor. No fue nada extraordinario. Nico dejó su taza al borde de la mesa y casi se cae. La agarré a tiempo. Nuestros dedos se tocaron medio segundo. Él dijo gracias con la voz más baja que le conocí. Yo dije de nada como si no me hubiera pasado corriente. Me pasó. Salimos de nuevo. El jefe nos mandó a una calleja donde alguien había llamado por ruidos. Resultó ser una pareja discutiendo por mensajes mal entendidos. La mujer, sentida. El hombre, torpe y arrepentido. Nico protegió la calma. Yo pedí agua. Todo acabó con un acuerdo de irse cada uno a su casa a dormir y hablar al día siguiente en frío. Cuando nos despedimos, la mujer me miró con ojos que agradecen no ser juzgada. Yo pensé que hacer este trabajo bien es, a veces, eso, no agrandar lo que la noche agranda sola. Esa misma madrugada, de vuelta en el coche,
Nico rompió un poquito el borde. Alex, dijo, como si el nombre fuera un paso. Gracias por sostener antes la taza. No fue nada, respondí. Fue algo para mí, dijo. Y el silencio que siguió no fue incómodo. Fue una manta. No somos héroes. Tampoco robots. En el turno 17, un viernes de nuevo, otra luna nueva. Nos tocó una intervención que se nos quedó en el cuerpo. Un aviso de vecindario por gritos. Una puerta que nadie abría. Esperamos refuerzos, entró la dotación, todo dentro de protocolo. Al salir, traíamos la respiración alta y las ganas bajas. El jefe nos pidió quedar de apoyo en la comisaría por si hacía falta relevo. 2 horas de espera. No era hora de bromas. En la sala de guardia, el neón hace que la piel parezca más cansada de lo que está. Había 2 sillas, una cafetera, una ventana con persiana que se negaba a subir del todo. Nico se sentó y dejó la cabeza hacia atrás. Yo me quedé de pie, con esa inquietud que no se saca con café. Estuvimos en silencio un rato. Escuchábamos los ruidos propios de la noche adentro. Fábrica de aire, pasos, papeles. ¿Quieres que bajemos al patio 5 minutos? Propuso. No puedo parar. Dije, honesto. Sí, pero me cae encima todo. Entonces no paramos, respondió Nico, sin intentar arreglarme. Dame el parte que lo relleno yo. Lo extendí. Él escribió como escribe siempre. Claro. Me fijé en su perfil otra vez y sentí esa punzada, ahora menos escondible. Me rindió el cansancio. Me senté frente a él. Nos miramos. En su mirada había el mismo cansancio, la misma rabia contra la noche que a veces aprieta, y un destello de algo que me asustaba y me calmaba al mismo tiempo. Nico, dije, bajando la voz. ¿Tú? No terminé la pregunta. No hacía falta. Su gesto se ablandó. No había prisa. No había nadie. Solo nosotros y una guardia que se había hecho larga. No diré que nos lanzamos uno sobre el otro ni que sonó ninguna música invisible. Fue lento. Fue claro. Fue de adultos que se respetan y que han cruzado un mar de turnos para llegar a una orilla sin teatro. Me acerqué medio paso. Él respondió con otro medio paso. Preguntamos con la mirada. Respondimos con la misma claridad. Nos besamos. Fue un beso tranquilo, sin urgencia ni sombra. Un beso que sabía a café tibio y a estoy aquí. Duró lo justo para decir sí sin decirlo en voz alta. Cuando nos separamos, no hice chistes. Él tampoco. Nos quedamos con las frentes cerca, respirando como quien vuelve de una carrera corta. No sé si esto es una locura, susurré. No lo es si lo hacemos bien, respondió. La frase me salvó de mí. Me puse de pie, bajé la persiana un poco más para tapar el neón insolente. Lavé 2 tazas, volví a la mesa. Seguimos trabajando. Al rato subimos al coche, nos tocó otra intervención menor, y la ciudad siguió su curso. En mí, algo se había ordenado. El amanecer siempre huele a pan y a frenos tibios frente a la comisaría. Ese día también. La noche anterior, en el turno más largo, Nico y Sergio se habían besado por primera vez en la sala de guardia, con las luces amortiguadas y el murmullo de la radio llenando los huecos. No fue un arrebato imprudente, fue una verdad que por fin encontraba su sitio. Pero la verdad, en los lugares donde todo lleva uniforme, trae además las preguntas de rigor. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se ordena lo que empezó a respirar? Sergio durmió poco. No porque dudara, sino porque la cabeza quiso repasar, una y otra vez, el gesto exacto de Nico antes de acortar la distancia. La mirada sin exigir, el estoy aquí pronunciado casi sin voz. En la ducha, el agua le cayó como si pretendiera pulirle el susto. En la taquilla, respiró, se vistió con el mismo orden de siempre. Camiseta, camisa, chaleco, placa, libreta. Al cerrar la puerta metálica, se vio en el reflejo opaco, no era otro, pero algo se había acomodado. Nico llegó con ese paso entre el sigilo y la energía que lo hacía tan propio.
Saludó a recepción con un buenos días de siempre. Tomó un café pobre pero fiel de la máquina y subió a la planta segunda. La radio repetía partes de madrugada. La ciudad decía su inventario de rutinas. En el pasillo, cuando se cruzaron, no hubo gesto teatral. Un hola bajo, una sonrisa que no necesitó explicaciones. Allí, en público, los dos sabían que la profesionalidad era el idioma que tocaba hablar. Patrulla juntos, dijo Nico, levantando apenas la hoja de servicio. Juntos, respondió Sergio, y esa palabra, tantas veces dicha sin pensar, de pronto pesó mejor. Salir a la calle, después de una noche como aquella, fue como aprender a conducir un coche que conoces de memoria con una mecánica nueva por dentro. La ciudad estaba en su modo de diario. Comercios levantando persianas, autobuses dando paso, una bicicleta que parecía tener prisa por saludar al sol. En el patrullero, la radio repetía códigos y direcciones sin urgencia. Nico conducía con esa suavidad que disimula las esquinas. Sergio llevaba la libreta abierta y el oído atento. Anoche, empezó Sergio, sin grandilocuencia. Sí, dijo Nico. No quiero que parezca que, buscó palabras, no como quien se justifica, sino como quien cuida el terreno. No quiero que parezca que perdemos el norte en el trabajo. Al revés, me siento más centrado. Pero quiero que lo hagamos bien. Lo haremos bien, aseguró Nico, mirando un segundo a la izquierda, lo justo para que la mirada alcanzara y volviera a la calle. Ya sabes que no me van ni los secretismos ni las épicas. Me van los planes. ¿Cuál es el plan?, preguntó Sergio, agradeciendo que el verbo existiera. Primero, cuidarnos sin ruido. Aquí, trabajo es trabajo, nada de gestos que nos saquen de foco. Segundo, hablar con quien hay que hablar, cuando toque. Si lo hablamos nosotros solos, nos hacemos un favor a medias. Tercero, reglas claras. Fuera del turno, nos damos el tiempo que llevamos posponiendo. Dentro, seguimos siendo el equipo que siempre fuimos. Sonrió con un ángulo. Lo de anoche no nos quita neuronas. Nos las ordena. Me sirve, dijo Sergio. Y gracias por decir a hablar con quien hay que hablar. Me da paz. El primer aviso del día fue una disputa vecinal por una plaza de aparcamiento. Nada épico, nada de película. Lo que sí hubo fue una puesta a punto de lo que más define a un buen turno: escuchar. Nico bajó del coche con la calma que disuelve chispas. Sergio tomó la palabra con la firmeza justa que evita que un tono suba media nota. Dos versiones, una plaza, un punto medio. Propusieron una forma simple de turnarse en la semana, anotaron nombres, se marcharon sin sumar ruido. Al subir al coche, Sergio pensó, y no dijo, que amar a alguien que te hace mejor compañero de trabajo es una suerte casi indecente. La mañana siguió con su inventario, un aviso por música alta a destiempo, resuelto con llamada al timbre y una broma sobre ser DJ de mañana que hizo reír al chico de la puerta. Una persona mayor desorientada en un portal. Sergio la llamó por su nombre, como había aprendido de su abuelo, y Nico avisó al servicio sanitario con ese tono que tranquiliza a quien escucha. Hubo un rato de silencio bueno. Y, cuando en el patrullero la conversación se asienta en respirar, llegan las ganas de ponerle nombre a las cosas. Yo me di cuenta, dijo Sergio, el día que te reíste en mitad de un control porque el señor del sombrero nos dijo jóvenes, vigilad a ver si se escapan los semáforos. No del chiste, de cómo te reíste. Ahí me di cuenta. Yo me di cuenta cuando dijiste gracias a un compañero que llevaba cara de lunes desde el miércoles, replicó Nico. Las gracias que dices tú no son de trámite. Y pensé qué peligro, me estoy enamorando de cómo trabaja alguien. ¡Qué peligro!, repitió Sergio, con una sonrisa prudente. Se miraron un segundo y volvieron a la avenida. Equipo, método, paz. En la comida, en la sala común, la vida normal hacía de telón. Microondas zumbando, envases que estallan, cucharas golpeando el borde de un tupper. Mario, el veterano de la unidad, le soltó un chiste de esos que solo hacen gracia al que los cuenta.
A ver si hoy me regaláis un parte con letra bonita, que el último parecía de doctor. Nico y Sergio rieron en el tono de siempre. Nadie sospechaba, nadie tenía que hacerlo. Allí, entre placas y tuppers, había una regla que no estaba en ningún manual. Las personas se cuidan sin convertirlo en novela. A media tarde, protocolario como una campana de iglesia, jefe de turno, la teniente Morales, llamó a Nico a su despacho. Sergio sintió ese cosquilleo que tienen los nervios cuando una decisión se acerca antes de anunciarse. Nico lo miró desde la puerta y le dejó un gesto breve. Tranquilo. Entró, se sentó, dijo buenas. La teniente lo observó con esa mezcla de respeto y ojo clínico que la hacía temida y querida a partes iguales. Ayer terminasteis tarde, abrió ella. Ya vi la bitácora. Sí, teniente. Hubo 2 avisos encadenados, respondió él. Todo en orden, afirmó ella, pasando página. Te he visto, distinto. Nico no esquivó. Nico no sabe esquivar cuando la verdad pide paso. Me siento distinto, dijo. Nada que comprometa el trabajo. Pero sí algo que, no buscó el eufemismo, buscó la manera de no esconder, que me alegra. Y quiero hacerlo bien. La teniente Morales no levantó ceja teatral, no preguntó con morbo. Escuchó. ¿Tiene nombre eso que te alegra? Preguntó. Sí, dijo él. Sergio. Y sé dónde estamos. Sé cómo separar. Por eso prefiero que usted lo sepa de mí ahora y no por pasillo después. No pido trato especial. Pido confianza para gestionar bien los límites. La teniente respiró. En algún lugar de su memoria quizá recordó su primera semana de mando, cuando entendió que dirigir personas es, sobre todo, administrar humanidades. Gracias, dijo. Por contarlo así. Aquí la clave es el servicio y la seguridad. Si lo que estás viviendo te ayuda a ser mejor en los dos, mi preocupación baja. Haré 2 cosas. Una, registrar que me lo has comunicado, por si a alguien le da por jugar al misterio. 2. Preguntarte si necesitas algún ajuste de turnos para que no se os exija más de la cuenta. No ahora, respondió Nico. Si en algún momento complica, se lo diré. Tenemos reglas claras entre nosotros. ¿Reglas? Repitió la teniente, asintiendo. Bien. Y discreción adulta, que no es lo mismo que ocultar. Lo que pase fuera es asunto vuestro. Aquí, ya lo sabes. Y si escuchas un comentario que falte al respeto, me lo traes. No quiero novela barata en mi pasillo. Gracias, dijo Nico, con esa gratitud que se le notaba en la fisonomía. De verdad. Salió del despacho con un peso menos. Sergio, al verlo, no preguntó. Nico le hizo un gesto de pulgar. Vamos bien. Me alegra, susurró Sergio, y la sala común volvió a ser sala común. Esa noche, de vuelta a casa, no hubo cena con manteles ni velas. Hubo sopa y pan tostado en la cocina de Sergio, con una playlist que conocía su sal. El piso olía a detergente honesto y a camiseta recién tendida. Dejaron las botas cerca de la puerta, rieron con ese cansancio que acaricia. Al fin, hablaron sin reloj. Quiero que me digas cuando algo no te guste, empezó Sergio, serio como cuando completa un informe. Si un gesto mío te incomoda en la comisaría, si te parece que no soy claro, me lo dices. No quiero que nos descosamos por malentendidos. Te lo diré, prometió Nico. Y yo te pido que no te quedes solo con lo que sientes. Los dos venimos de hacer de muro para otros. Aquí, muro compartido. Sonrió. Y hay otra cosa. No quiero que lo nuestro sea solo el escape del trabajo. No quiero que sea como Fall. Se corrigió de inmediato, bajando el término. Quise decir, no quiero que sea solo la adrenalina de la guardia. Quiero día contigo. Quiero mercado. Quiero aburrirnos en un banco un domingo. Quiero que me digas que ganas de no hacer nada. Quiero todo eso, dijo Sergio, con esa claridad que da el camino andado.
Y quiero que un día me lleves a donde haces esas fotos que subes sin geolocalizar. Se rió. Te tengo calado. Es un descampado con farolas viejas, se protegió Nico. No esperes París. Espero contigo, dijo Sergio. Y la sopa supo más. Hablaron de lo tonto y de lo hondo, de la primera vez que se cruzaron en la academia sin verse, de la primera discusión por una palabra mal puesta en un parte, de la vez que Nico cambió su ruta para que Sergio no llegara tarde a un cumpleaños. Rehicieron con palabras el camino que los había traído hasta esa mesa. Y pusieron en voz alta algo que ya era evidente. Se gustaban no solo por la mirada del otro, sino por cómo miraba el otro al mundo. A mí me enamora, dijo Sergio, cuando bajas el tono y el que grita baja contigo. Me enamora como siendo dos, te vuelves calma. A mí me enamora cuando tomas notas en una escena pensando en quien leerá después, no en quien aplaudiría ahora, devolvió Nico. Me enamora que no uses la placa para subir volumen, sino para hacer sitio. Se quedaron callados. Ese silencio no era hueco, era cornisa. Después, Nico apoyó la frente en el hombro de Sergio como quien dice presente en una lista nueva. Sergio le acarició la nuca con 2 dedos, una ráfaga. Nada más. Eran 2 hombres aprendiendo a cuidar y a decirlo sin romperse. El turno siguiente trajo una de esas escenas que por fuera parecen trámite y por dentro te cambian. Una llamada por ruido en un tercer piso se convirtió, al llegar, en preocupación real. Una mujer lloraba detrás de la puerta, sin abrir. No me pasa nada, solo no quiero molestar, decía. Nico se puso en cuclillas, habló con su tono de vecino, no de autoridad. Sergio pidió apoyo sanitario y se sentó en el suelo, espalda a la puerta, como quien dice no te dejo sola. Cuando al fin abrieron, resultó que aquello no requería detenciones ni aspavientos, requería tiempo, escucha, derivación. Lo hicieron sin teatro y con método. Bajaron las escaleras en silencio. No sé si es esto lo que tenía en la cabeza cuando soñaba con ser policía, dijo Sergio, en el portal. Yo sí, dijo Nico. Tenía exactamente esto. Hacer bien cuando no mira a nadie. Pausa. Y me gusta que lo hagamos juntos. Volvieron al coche, apuntaron la intervención, se quedaron un minuto sin arrancar. Había días en los que el mundo se ordena de golpe, otros en los que lo único que puedes hacer es no desordenarlo más. Ese fue de los segundos. Ahí, en esa clase de días, el corazón confirma si lo que dijiste en la cocina sigue en pie. Seguía. Los rumores tardaron poco en enterarse de que algo podía haber entre ellos. No por una indiscreción, sino por esa habilidad del pasillo para leer a su gente. Hubo un comentario suelto, uno solo, que olió a broma pesada. No llegó a más porque no se alimentó. La teniente Morales, que pisa fuerte, reunió a su equipo la semana siguiente para hablar, en general, de respeto y límites. Nada de chascarrillos sobre vida personal, nada de jugar a adivinar con quién sale quien como si fuera un pasatiempo. Aquí estamos para servir y proteger. Empieza por cómo nos tratamos, dijo. Y sin más, cada quien a lo suyo. Había quedado claro. Eso no impidió que los amigos hicieran lo que hacen los amigos, acompañar. Mario, el veterano, invitó a Sergio a un café, y después de comentar fútbol con aburrida intensidad, dejó caer. Si alguna vez necesitas hablar de algo que no tenga que ver conmigo, sabes dónde encontrarme. Gracias, dijo Sergio, que no necesitaba más detalles. Clara, administración con sentido común, interceptó a Nico con 2 sobres de azúcar. Te los doy por si te gustan las cosas con dulzor, dijo, y guiñó con una discreción que no necesitaba traducción. Nico sonrió. Había cuidado en el aire. Así sí. Una tarde libre, cumplieron la promesa del descampado. El cielo tenía una luz de invierno claro. Las farolas viejas levantaban sus cabezas como dinosaurios amables. Nico llevó la cámara. Sergio llevó termos con café y 2 mantas finas. No posaron. Caminaron, se contaron chorradas de infancia,
Discutieron si una nube tenía forma de pájaro o de bocadillo de cómic. Nico hizo 2 fotos. Una, a Sergio mirando al suelo donde la hierba se abría paso. Otra, a la sombra de ambos alargándose en el cemento. Esa me gusta, dijo Sergio, señalando la sombra. A mí también, respondió Nico. Tiene algo de promesa sin fecha. Y de presente con calma, completó Sergio. De regreso, pararon en una panadería. Una pareja mayor discutía, divertida, por si llevar pan grande o pequeño. Sergio eligió el mediano. Nico pagó y añadió 2 napolitanas como quien aporta una exageración a la realidad. Ricos, anunció, con solemnidad de domingo. Ricos, repitió Sergio. Y guardaron las napolitanas para después. Hay dulces que funcionan mejor en casa. El hablar con quien hay que hablar se completó con una visita a Recursos Humanos, no para pedir permiso a nadie sobre su vida, sino para informar a quien corresponde que existía una relación sin impacto en el servicio, por transparencia. El técnico que los atendió agradeció el gesto y recordó, con profesionalidad amable, las normas. En el trabajo, nada de muestras de afecto, evitar patrullar juntos en asuntos sensibles cuando sea posible, prioridad absoluta a la seguridad. Lo sabemos, dijo Sergio. Lo practican, añadió el técnico, que, al parecer, también veía, o le contaban, cómo trabajaban juntos. Con esa gestión hecha, el alivio creció. No había que esconder. Había que cuidar y cumplir. Con el paso de las semanas, lo que al principio parecía un secreto a voces se volvió paisaje. Volvieron a patrullar a veces juntos, a veces no. Funcionó. Siguieron resolviendo pequeñas cosas con eficacia silenciosa. Y fuera del trabajo, se hicieron la vida en su versión tranquila. Un cine los miércoles si el turno lo permitía. Un paseo con los cascos compartidos. Un sábado a mediodía en el que Nico le presentó a su hermana y la hermana, que tiene doctorado en intuición, dijo, por fin. También hubo días torcidos, un mal sueño, un comentario con mala idea, un partido que se pierde feo. Y aprendieron a no arreglarse como si fueran expedientes. Un abrazo en el rellano, una siesta de 2 con la ventana abierta, un estoy contigo que salva. Una madrugada, cuando la ciudad decidió ponerse en modo ruido, recibieron un aviso de esos que tensan los músculos. Un coche mal detenido en un arcén, luces de emergencia de otro vehículo, gente alrededor. No era un choque grave, pero sí confuso. Ahí, en esa niebla de lo incierto, confirmaron por qué eran equipo. Nico ordenó el espacio con señales claras, Sergio separó curiosos con voz baja que no ofende, ambos priorizaron lo que tocaba. Al final, todo fue menos que lo que parecía. En el asiento del patrullero, con las manos un poco temblando de adrenalina en retirada, Sergio miró a Nico y dijo, si algún día dudo, recuérdame este momento. No te va a hacer falta, respondió Nico. Pero te lo recordaré igual. El sol apareció detrás de un edificio como si hubiera estado esperando su música de entrada. La radio bajó medio punto. El turno se acababa. Faltaba entregar el parte, colgar los chalecos, decidir si café o cama. En la esquina de siempre, Sergio detuvo un segundo el paso. Hay una cosa, dijo, casi en susurro, como si nombrarla pudiera espantarla. No sé cómo te suene. Nico esperó. Estoy enamorado, dijo Sergio. No del uniforme junto al mío, ni de la idea de estar a salvo en tu coche. De ti. De las personas que haces sitio cuando no queda sitio, de tus silencios con brújula, de cómo dices gracias al que no espera recibirla. Se rió. Y de tus napolitanas a deshora, vale. A Nico se le movió algo por dentro, no como terremoto, como quien encaja una pieza que llevaba semanas buscando. Yo también, dijo. Y me gusta que lo digas aquí, con los chalecos en la mano y el café malo esperándonos. Es el lugar correcto. Se acercó un paso, ahí, donde la cámara de la puerta no llegaba y el pasillo era humano. Y me gusta que lo digas sin miedo. No hubo beso. No hacía falta.
Hubo un gesto que solo ellos sabían traducir. Nico tocó con los nudillos el borde de la placa de Sergio, muy suave. Sergio apoyó la frente un segundo en el hombro de Nico. Presencia. Respeto. Cuidado. Hoy duermes en casa, dijo Nico. Hoy duermo en casa, confirmó Sergio. Mañana, mercado, propuso Nico. Mañana, aburrirnos juntos, cerró Sergio. Meses después, a Clara, sí, la de administración, la que reparte sobres y rescata grapadoras, le llegó un correo sin firma con una foto impresa y una nota de rotulador, para la sala de descanso. Recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos. La foto, blanco y negro, mostraba 2 termos y 2 vasos en la encimera de la sala común, con un rayo de sol colándose por la ventana. Nadie salía en la imagen. Salía el sitio. Clara la colgó en el tablón. La gente pasaba, la miraba un segundo, sonreía. El turno de la tarde se sirvió café, y sin saberlo, honró con ese gesto lo que 2 compañeros cuidaban sin titulares. Nico y Sergio, aquella misma tarde, entraron a la sala, se miraron un segundo, no dijeron es nuestra. No hacía falta. Tomaron café. Y volvieron a lo suyo. Patrullar, escuchar, hacer sitio. Si alguien, fuera de la comisaría, les preguntara cómo empezó todo, quizá no contarían la escena de la sala de guardia, ni el despacho de la teniente, ni el descampado. Dirían esto: empezó porque nos hicimos bien en lo pequeño. Porque el trabajo, en vez de robarnos, nos ordenó. Porque nos dimos tiempo, para hablar, para callar, para preguntar de verdad. Y ninguna sirena nos obligó a correr ahí donde la vida necesitaba paz. Y terminarían con la regla que acordaron la primera semana y que, con el tiempo, se volvió brújula. Dentro, servir y proteger. Fuera, cuidarnos y vivir. El amanecer siguió oliendo a pan y a frenos tibios frente a la comisaría. En ese olor cabían un patrullero, 2 termos, una fotografía en un tablón y una historia sin estridencias que había elegido, todos los días, el camino más difícil y más sencillo a la vez, hacerlo bien. Y eso, para ellos, era todo lo que hacía falta. Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? Dicen que en San Albero todo se escucha 2 veces. Una en la plaza y otra en la iglesia. La plaza hace ruido, exagera, juega al teléfono roto. La iglesia, en cambio, devuelve lo mismo pero más hondo, como si los muros hubieran aprendido a cuidar las palabras antes de soltarlas al aire otra vez. La fuente de agua de la oficina tenía un zumbido leve que yo ya había incorporado a mi día, como el tic del reloj de pared o el ruido amortiguado del tráfico en la avenida. A las 11:20, casi todos los días, me levantaba, cogía mi vaso reutilizable con dibujitos de montañas y caminaba por el pasillo que divide marketing de contabilidad. Ese trayecto era mi pausa ritual. 15 pasos, una sonrisa a quien se cruzara, un comentario sobre el clima a la recepcionista si andaba cerca, el clac de la palanca, 2 sorbos, una respiración honda, vuelta al escritorio. Lo empecé a notar un martes. O más precisamente, lo empecé a mirar un martes. Al llegar a la fuente, él ya estaba allí. Alto, camisa azul clara, mangas remangadas con buena mano, cabello oscuro que caía un poco sobre la frente y unos anteojos que le quedaban ridículamente bien. No lo había visto antes en detalle. De pronto, la luz de la mañana le pintó los pómulos, y yo, que suelo fijarme en las tipografías de los carteles y no en la gente, me quedé con la tipografía de su cara guardada todo el día. Sirvió agua, me dejó sitio con un gesto amable, y dijo: siempre se atasca con los vasos de vidrio. Con las botellas no. Misterios del edificio. O de la presión del lunes, respondí, aunque era martes. Él sonrió con los ojos. Volví al escritorio pensando en correos. Sí, pero también en esa sonrisa.
A las 11:20 del día siguiente, repetí la peregrinación. Y ahí estaba él, de nuevo, como si nuestra pausa tuviera un reloj propio. A la tercera coincidencia, bromeé. Vamos a tener que hacer un calendario, porque esto ya parece turno. Si lo programo, pierde la gracia, dijo. Y se presentó, soy Luis. Estoy en producto, a 2 puertas del almacén de sobres. Dani, respondí. Diseño. Al fondo, donde las plantas sobreviven de milagro. Yo riego a veces cuando paso, admitió, con una mueca cómplice. No me gustan las oficinas que se olvidan de respirar. Y ahí quedó. El resto del día, trabajé con cierta ligereza absurda, como si el clic del ratón tuviera ritmo. Me sorprendí tarareando. El jueves, sin plan, a las 11:20 me levanté un poco antes. Lo encontré ya de pie, girando el vaso entre los dedos, mirando la pared como quien piensa algo que no estorba. Me cedió el sitio, yo cedí la sonrisa. Empezamos a intercambiar mini conversaciones de fuente. El café de la máquina, los atascos, un comentario sobre el nuevo gerente que usaba demasiadas palabras en inglés para saludar. No era una escena de película, era suave. Y, sin embargo, había algo en el modo en que Luis inclinaba la cabeza que me dejaba cambiado de sitio. En el mapa sensorial de mi oficina, la silla que rechina, el compañero que teclea fuerte, el muelle de la puerta que nunca encaja a la primera. Su presencia se volvió un punto cardinal. La tercera semana de coincidencias, sin embargo, trajo un matiz raro. Pasé por el pasillo 10 minutos antes de la hora y vi a Luis salir de su zona y asomarse, apenas, desde la esquina hacia la fuente. Dobló la cabeza como quien comprueba si hay alguien. No me vio. Volvió sobre sus pasos, fingió revisar el tablón, y luego sí, a las 11:20 clavadas, apareció como siempre. Bebimos agua, charlamos de la lluvia, regresamos cada uno a su pantalla. Yo me reí por dentro. Empezaba a sospechar que no era el universo, sino el quien estaba sincronizando relojes. No es que me molestara. Todo lo contrario, me sentía ligeramente elegido. Pero también me despertó una alarma de adulto. En una oficina, los gestos cuentan, las dinámicas importan, uno debe ser cuidadoso. Así que decidí observar con amabilidad y no inventar un guión que no existiera. A la cuarta coincidencia, apareció un detalle nuevo. Luis trajo un vaso con una pegatina diminuta de un pez globo. Le pregunté de dónde era. Dijo que de una papelería de barrio. Reí. Luego se me escapó una confesión pequeña. Yo vine a esta empresa porque me quedaba cerca un parque con bancos a la sombra. Me gustan los parques. Me ayudan a ordenarme. Yo vine por el horario, admitió. Y por el rumor de que en diseño había alguien que sabe maquinar paletas de color como si fueran recetas. Me miró sin teatralidad. ¿Eres tú? ¿No? Soy uno de los culpables, concedí. Noté el rubor subirme como un termómetro. No sé en qué momento empecé a ajustar mis diseños en función de esa pausa. O mejor, no es que los ajustara, es que los dispuse con la promesa de ese respiro. Me descubrí queriendo contarle una tontería que me había pasado con un cliente, preguntarle si también guardaba correos en borradores hasta el día siguiente, reírnos de la máquina de snacks que tragaba monedas. Una mañana, mientras afinaba un banner con llamadas a la acción, odio esa expresión, me suena a megáfono en biblioteca, noté una sombra en la periferia. Alcé la vista. Luis pasaba, despacio, por el pasillo de diseño, con un informe en la mano que parecía no llevar a ningún sitio. Fingió mirar las plantas, dejó un dedo en la hoja de una monstera como quien saluda, y continuó. Me hizo gracia la torpeza adorable del gesto. Me hizo pensar en palabras como mirar y cuidar. A mediodía, mi compañera Clara, ojos de radar, humor sin maldad, soltó. Tu amigo del vaso con pez globo te está haciendo duelo de western en el pasillo. No es mi amigo, mentí mal. Coincidimos a la hora del agua. Ajá, dijo ella, con el tono universal de ya. Oye,
Está bien. No me mires así. Solo te digo que, si te gusta, que hablen. Si no, pon límites claros. Pero no me hagas sufrir a la monstera con pases de pasillo. Clara tiene razón casi siempre. Esa tarde, con la luz del final del día dibujando rayas en el suelo, me crucé con Luis en la salida. Me saludó con la mano. Yo respiré. Y en lugar de dejar que el guión siguiera sin guión, abrí. Oye, dije, sin solemnidad. ¿Quedamos mañana a la hora del agua y damos una vuelta a la manzana? Así respiramos aire que no sea filtrado. Me miró como quien no se esperaba ser pillado y aceptado a la vez. Sonrió con esa mezcla rara de alivio y vergüenza. Me encantaría, dijo. Pensé que, bueno, no importa. Sí. Traigo yo las botellas, añadí. La vuelta a la manzana, al día siguiente, fue la mejor idea que se me pudo ocurrir. Primero, porque sacó la conversación de la ceremonia de la fuente a un terreno neutral. Segundo, porque nos permitió caminar, y caminar, descubrí, es una forma de conversar donde las miradas no tienen que desafiar, solo acompañar. Tercero, porque poner el semáforo, la señora del kiosco y el señor del perro en la conversación le dio contexto humano. Te cuento algo, dijo Luis, cuando ya la oficina quedaba atrás. Me daba cosa decirlo en la fuente. Se acomodó los anteojos. Al principio fue coincidencia. Luego, empecé a mirar la hora a ver si coincidíamos. Y luego, se rió, hice alguna coreografía ridícula para llegar a la misma hora. No quería incomodarte. Me gustas. Y me siento un poco en el patio del colegio contándolo así, pero es lo que hay. Me detuve medio segundo, no para hacerle teatro, sino para poner en su sitio lo que sentí. Sorpresa, ternura, gratitud, una cosquillita de nervios. Y una responsabilidad. Me gustaba también. Y me gustaba su forma de nombrarlo. Limpia, sin poses, con cuidado por el límite. Gracias por decirlo así, respondí. Te confieso que me di cuenta de la coreografía. Sonreí. Y me gustó. Me siento bien contigo. También quiero que lo hagamos bien. Es trabajo, es nuestro día a día. Me apetece conocerte. Y me apetece que los pasillos sigan siendo un lugar seguro. Totalmente, dijo, con una seriedad amable. No quiero confusiones, ni que alguien se sienta incómodo. Podemos ir despacio. Y con agua, añadí, levantando mi botella como quien brinda. Seguimos caminando. Me contó que venía de otra empresa más dura, con horarios imposibles, que en producto se sentía, por primera vez, en un equipo que discutía con argumentos y no con alzar la voz, que le gustaban los mapas y los cuadernos, que, de chico, su madre le hacía coleccionar etiquetas de botellas por colores. Yo le conté que mi abuela me había enseñado a planchar camisas como si fuera un ritual y que por eso mis dibujos a veces salían igual de alisados, que me asustaban los ascensores con espejos, que, cuando me bloqueo con un diseño, miro por la ventana hasta que un árbol me pone los tonos en fila. Volvimos a la oficina y, por primera vez desde que empezó el juego de las coincidencias, sentí que había piso bajo los pies. Nada de pasillos a oscuras. Nada de suposiciones. Palabras sencillas, compromiso explícito, cuidado. La semana que siguió estuvo llena de pequeños gestos que, si no los cuentas, se pierden. Luis dejó en mi mesa un post-it con un dibujo de un pez globo, el mismo del vaso, y un hoy al salir, si quieres, parque. Respondí con otro post-it con una montaña mal dibujada y un sí. Cambiamos consignas microscópicas. Tengo llamada larga a las 6, mañana mejor, estoy a tope, pero te escribo después. No hicimos de nuestra historia una exhibición, la hicimos amable. Clara, la de radar fino, me soltó un día. Lo de ustedes dos se nota, en que no se nota más de lo que debe. Gracias. Intentaremos estar a la altura, respondí. Y a la hora del agua, añadió, guiñando un ojo. El primer viernes, tuvimos una prueba menor que igual me enseñó cosas. El equipo de producto,
donde estaba Luis, presentaba avances. El gerente invitó a varias áreas. Yo fui por diseño. La presentación salió bien. Luis habló con claridad, sin adornos. Hubo aplausos. Al final, en el pasillo, alguien del equipo de ventas, muy simpático, vocecita de rumor, soltó, entre risas, 1 hora si entiendo por qué Dani se pasa por aquí, productito. Fue un chiste. Pequeño. Pero me tocó una fibra. Vi como Luis, con esa calma suya, le respondió. Dani viene porque hay trabajo cruzado. Y porque el agua nos queda en el medio. Sonrió. Buen finde. Nos vemos el lunes. Sin bronca, sin ceder a la complicidad facilona. Me dio paz. Y me recordó por qué me gustaba. Su manera de cuidar el tono de las cosas. En el parque, esa tarde, compartimos un banco y un termo de té. Hablamos de los árboles como si fuéramos meteorólogos de hojas. A Luis se le escapó algo que me hizo reír. ¿Tú sabes que, por tu culpa, ahora bebo más agua? No por salud, sino por verte. Pues yo, por la tuya, llego más puntual a la pausa, confesé. No creí que me fueras a descubrir la coreografía, dijo, con la risa ya franca. A veces asomaba la cabeza por el pasillo y me sentía el personaje secundario de una sitcom mala. Lo eras, bromeé. Y ahora ya eres recurrente. Con el parque vino otro ritual. Al pasar delante del kiosco, Luis me compró una golosina que no comía desde la escuela. Yo le compré un lápiz raro que había visto en el escaparate. Intercambiamos reliquias como niños. Nos ayudó a quitarle hielo a lo que siempre da miedo en las primeras veces. La semana siguiente, la fuente se convirtió en un punto de encuentro que puso orden a mi día, pero ya no era el único. Nos veíamos fuera del edificio, poco y bien, 2 cafés, uno de pie, una caminata corta al mediodía, mensajes con prudencia, ¿cómo vas? Saliste vivo de la reunión. Silencio sin drama. Yo, que soy más de poner nombres a todo, agradecí que Luis, sin negar la realidad, no tuviera prisa por etiquetar. Me recordó ese cartel que una vez vi en una librería. No todo lo que nos hace bien necesita etiqueta hoy. Un martes, nos tocó incendio. En diseño, un cliente se puso tenso por un cambio de última hora. Había que rehacer 3 piezas, con tono y colores revisados. Pude con 2. La tercera me atascó. Miré el reloj. Faltaba media hora para que terminara mi jornada. Respiré. Fui a por agua. Luis estaba allí, justo a tiempo, sin coreografías. Ahora ya nos teníamos en agenda. ¿Te cuento algo que es aburrido pero me ayudará a no reventar? Pregunté. Cuenta, dijo, apoyando la espalda en la pared. Le solté la maraña, sin nombres. Solo el proceso. Él escuchó. No interrumpió. Cuando terminé, dijo, te propongo un trato. Me pasas la pieza atascada y yo te hago 3 variantes. Tú eliges una, te quedas con la que menos te cueste defender. Y mañana, al cliente, claridad. Eres de producto, no de diseño, protesté, jugando. No te estoy pagando. Me lo cobras en agua, dijo. Lo hicimos. Me envió 3 propuestas con notas mínimas. Elegí una. La envié. El cliente, al día siguiente, dio gracias. No fue solo por el diseño, fue por el tono. Yo hablé con la seguridad que me daba estar acompañado. Esa noche, en el parque, brindamos con agua como idiotas con glamour. Al poco, llegó la primera conversación incómoda necesaria. Estábamos en la fila del microondas a mediodía, gente con tuppers, risas blandas, cuando uno de los de soporte, con buena onda, se acercó a Luis con una broma. Oye, ya deja de robarte al de diseño que nos lo vas a dejar sin tinta. Luis le siguió la broma como quien quita tensión, pero yo noté algo en mi estómago. No me gustaban esos chistes con público. Tras comer, se lo dije con cuidado. No me hicieron gracia los chistes delante de todos. Sé que no son maledicentes, pero soy tímido en esto. Y quiero que lo cuidemos.
Luis no se defendió. Tampoco dramatizó. Gracias por decírmelo así, respondió. Voy a cortar esas bromas cuando salgan. Y si alguna vez soy yo el que se pasa con algo, por favor, me lo dices. Quiero estar a la altura de esto. Respiré mejor. Y su respuesta me ajustó la brújula de lo que busco. Alguien que, más que quedar bien, quiera hacerlo bien. El mes fue dejando escenas que ahora guardo como si fueran fotografías. Una tarde de lluvia mirando escaparates, la primera vez que me llevó a su librería favorita para comprar un cuaderno donde apuntar cosas que no quiero olvidar. Un sábado en el que nos encontramos por azar en el mercado. La risa de Clara cuando nos vio discutir sobre la mejor tapa del barrio. Yo, la de tortilla. Él, la de ensaladilla. Conclusión, ambas, el pin de su mensaje en días largos. Aquí. También hubo silencios. Un jueves no pudimos vernos. Tenía reunión tarde. Él, entregas. Me mandó un hoy se complica. Mañana. Le contesté bien. Me descubrí tranquilo. Un termómetro excelente del cariño sano es no convertir un cambio de plan en drama. Lo anoté mentalmente, no hacer hogueras de hojas secas. Un domingo, acepté su invitación a caminar por un parque nuevo más lejos de la oficina. Fue un campo grande con un estanque y patos que parecían figuras recortadas. Nos sentamos en un banco mirando el agua, otra agua, fuera de la fuente. Luis sacó una bolsita con 2 galletas. De mi madre, dijo. Las manda cuando siente que el mes me pesa. No sabe de nada del trabajo, pero sabe de mí. Me comí la galleta con una ceremonia que me habría dado risa semanas atrás. Me detuve en el sabor a almendra, en el azúcar justo. Le conté de mi padre, que se ríe con carcajada de estadio y que cocina lentejas los domingos para que empiece la semana con peso en el cuerpo, según él. Me miró con interés genuino. Hablamos de lo que queremos que sea lo nuestro. Sí, por primera vez usé ese pronombre, y no me dio miedo. Un lugar tranquilo, con espacio para el trabajo, para el silencio, para las risas razonables, para el agua. Me gusta que no nos hace falta inventar aventuras para que esto valga, dijo Luis. Me basta estar. A mí me basta mirarte sin tener que justificar por qué, respondí. El lunes siguiente, el gerente anunció cambios de planta. Producto se iba a mover un piso arriba, diseño se quedaba. Sentí un susto tonto, como si el agua fuera a perder su punto de encuentro. Luis me miró desde su fila y levantó el vaso. Fue un no pasa nada con gesto. Aún así, a la hora del café, me lo dijo en voz alta. Aunque nos separen escaleras, no nos separan calendarios. Si te parece, mantenemos la hora del agua, pero alternamos. Un día subo yo, otro bajas tú. Y algunos días, vuelta a la manzana. Si un día no, no. Con libertad y cuidado. Hecho, respondí. Y si cambian horarios o surge algo, lo hablamos. Sin suponer. Ese día aprendí que el amor, sí, empecé a pensar la palabra, también se teje con logística. Así de poco poético y así de esencial. Con el cambio de planta llegó otra prueba. Una compañera de mi equipo, Marta, fue designada para un proyecto con Luis. Deadline ajustado, clientes exigentes. Trabajaron codo con codo. Yo, que me sé celos en versión low cost, como todo el mundo, me prometí no fabricar fantasmas. Confié. Y, por si las dudas, hablé. Sé que trabajas con Marta. Stop. Si en algún momento sientes que nuestra historia interfiere, me lo dices. Y si yo me pongo bobo, prométeme tirarme de las orejas. Luis se rió con afecto. Te lo digo ahora. Si te pones bobo, te invito a agua y te hago reír. Y si me despisto, me recuerdas que cuidamos. Lo de Marta es trabajo, y admiro su cabeza. Lo nuestro es otra música. No voy a confundir las listas de reproducción. El proyecto salió bien. En la presentación, me emocionó verlos brillar. Y me gustó aún más ver a Luis esperarme a la salida con el vaso en la mano, como si fuera un faro pequeño. Una tarde de fin de mes,
se fue la luz en media planta. No fue gran cosa, pero los routers hicieron su concierto de pitidos. La gente salió de los cubículos con cara de excursión inesperada. Los de mantenimiento corrían de aquí para allá. Yo estaba en la escalera cuando vi a Luis bajar con 2 botellas. Por si tarda, dijo. Nos sentamos en el rellano, improvisando banco. Bebimos agua. La oscuridad nos hizo reír como a niños en campamento. Luis, en mitad de la penumbra, me dijo, ¿sabes? Al principio me daba miedo que lo de mirarte en la fuente sonara a espionaje pobre. No quería cruzar ninguna línea. Quería cuidar. Me alegra que lo hayamos puesto en palabras y que ahora esa palabra sea nos cuidamos. A mí también, respondí. Y me alegra que a veces la vida te diga llega a la fuente a las 11:20 y tú vayas. Se encendieron las luces. El edificio bostezó. Volvimos al trabajo. Esa noche, mientras guardaba el vaso con montañas en mi cajón, me encontré escribiendo en el cuaderno nuevo que compré con Luis. Hoy fue luz y sombra y agua. Y estuve en paz. Los meses tienen hábitos. El nuestro se volvió una suma de 3. Agua, pasos y palabras. Agua en la fuente, con su zumbido que ahora me parece música. Pasos alrededor de la manzana o del parque cercano, que ya tiene banco favorito. Palabras que no agotan, no disfrazan, no duelen. Hubo regalos pequeños que ahora me hacen sonreír. Luis me trajo un vaso nuevo con una pegatina de montaña. Yo le regalé un filtro para su botella. Él me dejó una lista de canciones para hacer diseños sin apuros. Yo le dejé una lista de cafés del barrio para sobrevivir a reuniones de 1 hora. Aprendimos a sostenernos sin invadirnos, a acompañarnos sin ocuparnos. En la oficina me llaman control de calidad emocional. No porque me meta en la vida de nadie, mentira, me meto, sino porque tengo ojo para detectar cuando algo no está alineado. Una celda desajustada en la hoja de cálculo, un correo que pide ser más amable, un cruce de miradas que dice ahí pasa algo. Y con Martín y Leo pasó algo desde el tercer martes de aquel mes, a las 11:07, junto a la fuente de agua que, si tuviera memoria, ya sería autora de novela. Lo noté primero por el tiempo. A las 11:05, Martín se levantaba, se estiraba la espalda y caminaba con su vaso reutilizable, sacado de una tote con dibujo de bicicletas. A las 11:06, Leo apartaba la mirada de su diseño. Es diseñador, lo que significa que habla en pantones y guarda chistes de tipografías. Y, como si una fuerza insondable se lo dictara, se levantaba también. A las 11:07, coincidían en la fuente. Y a las 11:08, decían 2 frases que podían parecer sobre el clima pero eran otra cosa. Ha refrescado, decía Martín. No tanto como ayer, respondía Leo. Y ahí, los dos sonreían con una sonrisa en borrador. Yo, que he cribado Excels imposibles y reuniones sin aire, archivaba mentalmente. Fuente. 11:07 borrador. Lo que vino después fue un goteo, nunca mejor dicho, de señales. La corbata de Martín ligeramente torcida cuando volvía. El gesto de Leo al acomodarse detrás de su monitor, como quien guarda una victoria que aún no sabe dónde poner. La súbita devoción de ambos por hidratarse, 2 litros al día, repetían con fervor de podcast. Y, por si no bastara, el correo de logística, se ruega reducir las visitas a la zona de agua para evitar colas. ¿Colas? Claro. Si la mitad de la planta empezó a jugar a que el destino los cruce, la otra mitad nos apuntamos a mirar. Yo miraba. Sí, pero no por deporte. A Martín lo quiero como se quiere a un hermano al que no elegiste pero te salvó un Excel un viernes a las 19:58. A Leo lo adopté el día que me dijo que su mayor miedo profesional era ser un archivo PSD eterno, un archivo que nadie exporta a imagen. Son mis gente. Y verlos ahí, rebotando alrededor de una fuente como satélites tímidos, me despertó el instinto de alineación. La primera vez que hablé, no fue con megáfono ni con plan maestro. Fue con una frase corta, en la cocina, mientras Martín calibraba cuánto café es sano después de las 4. ¿Tú sabes que bebés a las 11:07? Le solté,
como quien comenta el tráfico. Martín me miró con ojos de cervatillo en pasarela. ¿Yo? Parpadeó. Bebo cuando el cuerpo me lo pide. Pues el cuerpo tiene reloj suizo, dije, y le pasé la leche. Y hay otro reloj suizo que bebe a la vez. Mi amigo intentó jugar a la desinformación. ¿Otro reloj? Leo, dije, y di un sorbo para no sonar a notaría. No te preocupes, yo solo certifico coincidencias. Y guardo secretos mejor que la carpeta impuestos. Martín se enrojeció, leve, hermoso, y se rió sin negarlo. Con eso me bastó para activar el protocolo que bauticé. Operación exportar a imagen. El manual declara, sí, me lo inventé, tiene 3 principios. No fuerces a nadie a decirse antes de tiempo. Quita obstáculos prácticos, que la vida ya ofrece suficientes teóricos. Dale a la historia una oportunidad verosímil de ocurrir. Con el punto 2 en mente, detecté el principal obstáculo. Víctor, jefe de proyecto con predisposición a programar reuniones a las 11 porque así no se nos hace tarde. Si Víctor se alargaba, se arruinaba la simetría. Y si se arruinaba la simetría, adiós microencuentros. Así que me convertí en su sombra de calendario. Víctor, he redistribuido la daily. Si la movemos a las 10:35, llegamos a la demo con aire. ¿Seguro? Segurísima. Mira este Gantt. El Gantt no mentía porque lo había hecho yo para no mentir. La daily se movió. El destino, agradecido, volvió a abrir el pasillo a las 11:07. Para el punto 3, pensé en crear coartadas, talleres que obligaran a cruzar a las áreas, pruebas de usuarios que necesitaban café, un viernes de frutas que yo misma coordiné, plátanos, mandarinas, uvas sin pepitas, junto a la fuente. No me pasé, un empujón suave, no empujón tipo mudanza. Y como la vida premia el trabajo fino, a la tercera semana el hola, ¿qué tal de ellos ya incluía frases que pedían partitura? ¿Tú eres más de silencio o de música para trabajar?, preguntó Leo. De silencio con ruido de gente, contestó Martín. Si me pones una cafetería de fondo, te saco un sprint. Compañeros, aquello era ya un dueto. La primera confirmación de que no me equivocaba me llegó por otra vía, el rumor de planta. No crean que el rumor es malo per se. A veces es un algoritmo que, si se cuida, te da pistas sin romper nada. Fui a por clips a recepción y la recepcionista, que es mi aliada invisible, me dijo: «¿Tus chicos del pasillo de marketing y diseño son?», y me miró con discreción a prueba de auditoría. «Son posibilidad», respondí. «Pues que se miren sin miedo, que hacen bonito», dictó sentencia. «Hacen bonito». Qué expresión más exacta. Porque había en esos cruces una elegancia que no necesitaba público. No se buscaban para ser vistos, se encontraban porque el cuerpo ya entendía antes que la agenda. A Leo lo empujé con otra frase, cuando fui a su mesa a pedirle una versión en PNG de un gráfico. Tu archivo Leo-11-07 PSD está pidiendo exportación, le dije en voz muy baja. ¿Perdón? Se hizo el tonto. ¿Que tu borrador merece ser imagen real? Le guiñé. Quería decir, ¿vienes mañana a la prueba de usuarios? Hay café. A las 10:30. Y terminará, quién sabe, a las 11:05. Se me quedó mirando con esa mezcla de terror y risa de quien sabe que la vida se te ha puesto de acuerdo con alguien. Asintió. Hay asintencias que cuentan como confesiones. Mientras tanto, andaba yo vigilando otro frente, la seguridad emocional. Me preocupaba que Martín interpretara los cruces como azar y no como intención. Él es de esos generosos que por protegerse se hacen invisibles. Lo resolví con una conversación con espinas pequeñas. Martín, si un compañero te mira bien, ¿es porque le gustas o porque valora tu jersey? Y, miré su jersey de lana. A ver, el jersey está bien, pero lo otro tiene más pintas. No quiero equivocarme, confesó, y ahí supe que estaba a un paso de nombrarlo. Te equivocas si no lo miras tú también. Lo dejé ir.
Nadie te está pidiendo declaración en la fuente, solo presencia. Presencia es mi palabra fetiche. En un mundo lleno de notificaciones, a veces lo más valiente es estar sin multitarea. Martín entendió. Leo, por su lado, practicaba a su manera. Se peinaba menos, se reía más, cerraba pestañas antes de ir a por agua para no llegar con la cabeza llena. Pequeñas coreografías que yo veía sin aplaudir, por no espantarlas. La gran escena de Clara, sí, me gusta nombrar mis escenas, ocurrió un miércoles de retro. En nuestras retros, el equipo escribe en post-its cosas que mantener, cosas que mejorar y cosas que probar. Yo llevé post-its nuevos, rotuladores sin secarse y paciencia para moderar. Cuando llegó el turno de Martín, pegó esto en probar, salir a beber agua 5 minutos más tarde, o más temprano. El equipo se rió. Yo lo miré de reojo. Él bajó la mirada, pero sonrió con la comisura. En mantener, Leo pegó, los silencios que ayudan. Nadie sospechó. Yo sí. Después de la retro, me hice la tonta y organicé una operación vasos. 2 vasos reutilizables nuevos por error. Mi error, sobre la encimera, con pegatinas en blanco. Puse un rotulador al lado. Me fui. Volví a la media hora. En uno ponía M, en el otro L. Sin declararlos patrimonio, sin cursilería, se eligieron vasos. Esos vasos fueron su bandera mínima. Pero la historia pedía una palabra. No un manifiesto, una palabra que bajara la nebulosa al suelo. Decidí preparar el terreno y luego apartarme. Provoqué una coincidencia civilizada, reunión de marketing y diseño juntos, sala con nevera de agua. Sí, esta empresa tiene neveras de agua, don't ask. Hora improbable justo antes del descanso. Yo moderé, avisé que terminaríamos en el minuto 27 por temas logísticos, mis temas logísticos, y, cuando la alarma sonó, porque yo pongo alarmas, recogí rápido y dije en voz alta. Ide tirando. Yo cierro. Martín y Leo quedaron últimos, con carpetas en mano, torpemente cerca de la nevera. Me fui sin mirar atrás. Bajé un piso, conté 30, volví por algo que no olvidé, una carpeta vacía, y, desde la esquina, los vi en su coreografía perfecta. Él ofreciendo llenar el vaso del otro, el otro diciendo gracias como si le ofrecieran un domingo. Y entonces pasó lo que yo había esperado con el cuidado que se espera un soufflé. Hablaron. No lo escuché, no soy espía, soy productora. Pero vi el gesto de Leo de apoyarse en la encimera, el de Martín de sostener la mirada sin soltarla a media altura, el pequeño ¿te apetece?, que se dice con manos. Y después, esa sonrisa, la que no es por educación, la que te da miedo y alegría a la vez. No celebren aún, no es un final. Fue un primer paso. Al día siguiente, me llegó un correo de Martín con asunto gracias por el Excel de ayer y una línea en el cuerpo que decía, te debo una. Contesté con un meme de una fuente de agua con capa de superhéroe. Él contestó con un emoji de ojos grandes. Traduzco. Sí, Clara, ocurrió. A Leo lo pillé en la cocina y, sin decir nada, levanté una ceja. Él se llevó 2 dedos al corazón, se quedó un segundo y pegó con la palma a la encimera. Traducción, late. Aprobé con gesto técnico, mantener ritmo. Quise asegurarme de que no se asustaran. A veces, cuando por fin nombras lo que pasa, te da pánico romperlo. Así que me volví aún más transparente. 0 bromas en público, 0 ojitos de conspiración. Tapé con normalidad. Dejé que fueran ellos quienes decidieran el cómo. Lo decidieron con la delicadeza que los había traído hasta ahí. Empezaron a cambiar el horario de la fuente. A veces 10:53, a veces 11:12. Demasiada regularidad llama foco. Empezaron a aparecer juntos fuera del pasillo, en la escalera que lleva a la terraza a las 18:03, donde el sol cae exactamente como un filtro amable. Empezaron a compartir taxi de vuelta porque vamos por el mismo camino. Forjaron, sin anunciarlo, unos otros a ritmo de oficina bien llevada. Yo, mientras, los acompañaba con pendiente.
Cuando una jefa lanzó un comentario de tenemos química en este equipo mirando a Leo y a Martín, la química de ellos tembló y yo hice un chiste con protones para desviar el tiro. Cuando Víctor propuso mover la daily otra vez a las 11, yo dejé caer. La curva de rendimiento cae justo a esa hora. Mira este gráfico precioso. Era precioso, modesto aparte. Víctor cedió. La vida siguió favoreciendo. La escena que más guardo ocurrió un viernes que llovía como si el cielo necesitara limpiar cache. La oficina estaba medio vacía porque medio mundo teletrabajaba. Martín y Leo habían quedado en la fuente por costumbre, pero la fuente goteaba. Se miraron con una risa de somos nosotros y nuestra narrativa. Yo, desde mi puesto, cerré el portátil y los vi irse hacia la cocina, preparar 2 tazas y quedarse de pie, mirando la lluvia desde el ventanal. No se tocaron, no se proclamaron. Estuvieron. Y notar su tranquilidad me hizo pensar que a veces de verdad basta un vaso de agua, o una taza de té, para ordenar lo que importa. Como no soy de irme sin dejar huella, mínima, imprimí un cartel para pegar discretamente al lado de la fuente. Nada de corazones ni de nombres. Solo un dibujo sencillo de un vaso con agua, y debajo, una frase, aquí también pasan historias. Bebe y sigue. Lo pegué un lunes temprano. A media mañana, alguien, no diré quién, le añadió con rotulador, gracias, fuente. En mayúsculas. Unas semanas después, Leo vino a mi mesa con un sobre Kraft. Es para ti, dijo. Y no nos odies. Dentro había una lámina preciosa, con tipografía limpia, que decía, coordinar compases. C. Abajo, a lápiz, una firma doble, pequeñita, M y L. Me reí como se ríe cuando un Excel por fin cuadra. Colgué la lámina junto a mi monitor. Me eché hacia atrás. Y respiré a gusto. Si me preguntan por qué intervine, siempre digo lo mismo, porque en oficinas donde todo parece un sprint infinito, me niego a que lo humano dependa de un algoritmo frío. Porque detecté 2 personas que se hacían bien y entendí que mi trabajo de control de calidad emocional es abrir un pasillo y luego apartarme. Porque siempre Clara, así me llamaba mi abuela cuando me pedía que dejara de hablar enredado, significa para mí hacer fácil lo que merece ocurrir. Lo demás es suyo. Y me basta con verlos cada tanto, en la escalera o en la terraza, estar. A veces me saludan con un gesto de fuente. Yo les devuelvo el de vaso. Y, cuando nadie me ve, paso a las 11:07 por el pasillo, solo para escuchar si el mundo sigue en ritmo. Sigue. Y suena bien.